Hoy vamos a estar viendo cómo integrar una aplicación Python con FastAPI para utilizar DynamoDB tanto de nuestro entorno de desarrollo local con LocalStack, así como también desde la nube utilizando la plataforma cloud de Amazon Web Services. Este es el endpoint desarrollado con FastAPI que retorna una lista de usuarios desde DynamoDB interactuando con una clase cliente que tiene dos métodos. Vamos a la clase cliente, tiene el método init, que se ejecuta al instanciar la clase que va a inicializar el boto 3, que es el SDK de AWS para Python. Y tenemos el método list, que lo que hace es acceder a la tabla de DynamoDB desde una variable de entorno, que la vamos a ver, y hace un scan para obtener todos los ítems desde esa tabla. En base a una variable de entorno llamada env, que definimos en el archivo activate, dentro de lo que es el entorno virtual de Python, .bem /bin /activate. Desde ahí, nosotros definimos que vamos a utilizar el entorno de desarrollo y lo que hacemos es, en ese caso, es inicializar el endpoint que vamos a utilizar. El valor de ese endpoint tiene que ser localhost 2.4566. Este es el puerto que utiliza LocalStack para exponer su servicio. Y en el caso de utilizar el entorno de producción, llamémosle, vamos a utilizar directamente Amazon Web Services, y a boto 3 básicamente lo único que le indicamos es que vamos a utilizar DynamoDB sin pasarle ningún parámetro adicional. Como les comentaba, para lo que sería el desarrollo local, utilizando LocalStack, tenemos que pasarle que vamos a utilizar DynamoDB y tenemos que pasarle el endpoint URL, que es este DynamoDB endpoint con el puerto que les mencionaba, 4566. Bueno, les voy a mencionar que la tabla que vamos a acceder de DynamoDB se llama users, está definida en esta variable de entorno. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, primero utilizando el CLI de LocalStack, vamos a crear esta tabla y vamos a insertar algunos usuarios. Y luego lo que vamos a hacer es, utilizando el CLI de AWS, vamos a crear una tabla, pero en la nube, utilizando el servicio de Amazon Web Services de DynamoDB. Y también vamos a insertar datos y vamos a probar esta aplicación tanto en modo development como en modo producción. Bien, ahora lo que vamos a hacer es inicializar el local stack. Esto es local stack start. Voy a pegar el comando. Y bueno, para crear la tabla de DynamoDB, tenemos que ejecutar AWS local, DynamoDB, create table, pasamos el nombre de la tabla, que es users, pasamos el key schema, que vendría a ser la definición de la partition key de la tabla de DynamoDB, de nuestra tabla usuarios. Pasamos la definición de los atributos. En este caso únicamente pasamos la definición del atributo ID y el tipo, que es numérico. Pasamos el billing mode, que es pay per request o pay as you go. Y definimos la región, que es US East 1. Lo ejecutamos. Como podemos ver, tenemos, bueno, el nombre de la tabla, la definición de los atributos, la definición de la partition key, el estatus de la tabla, que es activo, la fecha de creación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar algunos usuarios a esta tabla y vamos a agregar el usuario 1. Para insertar el usuario tenemos que ejecutar AWS local, DynamoDB, put item, el nombre de la tabla, el item en sí, que en este caso va a ser un usuario de ID 1 y el username va a ser user localstack 1 y pasamos la región. Así que vamos a ejecutar este comando y vamos a agregar algunos usuarios más. Usuario localstack 2 y le vamos a pasar el ID 2. Y vamos a crear uno más. User localstack 3 con ID 3. Bien, primero lo que vamos a hacer es inicializar el entorno con, básicamente asignándole el ambiente como desarrollo, además del resto de las variables, como el host o el hostname para lo que sería localstack y el nombre de la tabla. Así que lo activamos. Y ahora lo que vamos a hacer es inicializar FastAPI. Para eso ejecutamos FastAPI.
dev main.py. Ahora vamos a ejecutar un request. Y nuestro endpoint es localhost 2.8000/users. Lo ejecutamos y obtenemos la lista de usuarios desde local stack. User local stack 1, user local stack 2, user local stack 3. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear la tabla en AWS utilizando los mismos comandos que utilizamos para local stack y vamos a volver a probar la aplicación, pero ahora en modo producción. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar los mismos comandos que ejecutamos para local stack. Lo vamos a ejecutar contra AWS. Para esto necesitamos tener las credenciales, yo las tengo seteadas en mi entorno. Lo único que hacemos es cambiar el CLI, que va a ser AWS. Y los parámetros son exactamente los mismos. AWS, DynamoDB, createTable, el nombre de la tabla, key schema, attribute definitions, todo igual. Así que lo ejecutamos. Y bueno, ya creamos nuestra tabla usuarios en AWS. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar algunos usuarios. De nuevo voy a usar los mismos comandos que usé antes, reemplazando AWS Local por AWS. Sería el usuario, vamos a ponerle, en lugar de local stack, vamos a ponerle user AWS 3. Y voy a agregar también el usuario 1 y el usuario 2. Este sería user AWS 1. Y voy a agregar el user AWS 2. Bien, ya tenemos nuestros usuarios en DynamoDB en AWS. Vayamos a la consola de AWS y verifiquemos que los usuarios fueron creados en la tabla usuarios. Bien, desde la consola de AWS vayamos a DynamoDB y verifiquemos que la tabla de usuario fue creada. Así que vamos a Tables. Y acá podemos ver que tenemos la tabla Users. Y vayamos a ver los items de la tabla. Tenemos que ir a Explore Items. Y acá podemos ver que están los usuarios creados. El usuario 1, el usuario 2 y el usuario 3. Ahora volvemos a la aplicación, ejecutándola en modo producción para que apunte directamente a la nube utilizando el SDK de AWS. Y veamos que obtenemos los resultados que vemos en esta tabla. Bien, primero lo que vamos a hacer es, vamos a pasar el entorno a lo que sería producción para que apunte directamente a la nube. Y lo que vamos a hacer es activar esta variable, así la toma la aplicación. Ahora vamos a ejecutar FastAPI en modo producción. Esto sería FastAPI run main.py. Y ahora vamos a ejecutar el request. Y vamos a ver que obtenemos los usuarios que obtenemos desde DynamoDB, pero desde la plataforma de AWS en la nube. User AWS 1, User AWS 2 y User AWS 3. Bien, eso sería todo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.